Se celebran aniversarios y eso está bien. Y hemos dicho para que no haya exceso de celebraciones entre nosotros. Inclusive el cumpleaños puede celebrarse una vez al mes entre los miembros de cada cinco, porque cada vez vamos a ser más numerosos, no nos vamos a quedar en las limitaciones de la horizontalidad, en que a veces había grupos de 5 o 7 personas que se perenizaban 10 o 20 años. Nosotros vamos a enriquecer nuestras filas simplemente por la esencia misma de la ñana y de sus datos, que es relación con el mundo. Que son la posibilidad de conferencias, de contactos, de no quedarnos encerrados en un rincón. Y por lo tanto, si celebráramos cada cumpleaños de nuestros miembros, lo más probable es que con el tiempo tuviéramos por lo menos 300 días del año ocupados en cumpleaños. Así también tenemos determinadas celebraciones que son innegables. Por ejemplo, la Fundación de Inveciencia, la Fundación de la PIS, la Fundación de la UNI, pero se pueden sintetizar varias de ellas. Por ejemplo, alrededor del 24 de mayo, que es etapa de celebración de Invenciencias, hasta la declaratoria de la tumba del maestre por parte de la alcaldía de Niza. De esa manera podríamos un poco sintetizar más. Claro, que podría darse el caso de que en una ciudad donde la hermandad esté numerosa, un 23 o un 24 de mayo pudiera haber a lo mejor una cena en razón de Invenciencias y a lo mejor un peregrinaje organizado a Europa, una tour organizada a Europa para visitar la tumba del maestro. Ello no quita nada, no hay incompatibilidad de celebración. Por el contrario, sería una celebración múltiple. Pero por ejemplo el 18 de octubre, con un valor mayormente conmemorativo, aun cuando también lo podría tener la tumba del maestro en su valor conmemorativo. Y eso es importante. Aun cuando hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. El 27 de octubre que él desapareció podría ser un día también apropiado para visitar su tumba, sobre todo las personas que viven en Europa, tomando en cuenta que claro que el 27 de diciembre es etapa de las primeras nieves.
también se podría tomar en cuenta la conmemoración de la etapa, de la fecha en que fue declarado monumento oficial, que es entre el 23 y el 24 de mayo. Las fiestas iniciáticas, vamos a darle un sentido mayor de festividad y vamos a enviar instrucciones a nuestros hermanos de los países para que realmente se realice en una forma artística. El arte tiene un poder instaurador, entiéndanse. Nada haría la historia si no fuera por la literatura. Nada haría la historia si no fuera por la pintura, la escultura y la arquitectura. Aún en la música, el poder nucleador de la música es muy grande. Con la música y sobre todo con la música sinfónica nucleamos personas que difícilmente podrían acercarse por la vía de la ciencia o por la vía de la filosofía o por la vía de la didáctica. La música tiene un poder nucleador. Si es en el campo popular, nuclea masas enteras. Si es en la música sinfónica, como forma de alta calidad, de alto prakriti de la música, también reúne el alto prakriti de la sociedad. Por lo tanto, el arte debe tener un papel en nosotros bastante importante. Y en las festividades iniciáticas deberá tener un papel que vamos a instruir para que afine con el simbolismo, significación, peculiaridad, situación cósmica de cada fiesta inicial. Porque la horizontalidad no celebraba las fiestas iniciáticas, sino nada más con una pequeña invitación, más o menos bien presentada, y avisar que iba a ser el ceremonial a las 10 de la mañana en Venezuela. Bueno, pero esa es la horizontalidad, no nosotros. Nosotros vamos a llevar adelante lo que ha sido siempre desde las remotas épocas, así como entre los mayas y entre los toltecas había grandes ceremoniales, porque vibraban profundamente en el rayo ceremonial. Así también en la Grecia, en el Tíbet, en la India. En Oceanía, las celebraciones han sido, de las festividades, han sido en algunos momentos y en algunas etapas verdaderamente esplendorosas.
Nosotros no vamos a buscar la pompa, pero sí la festividad sustancial. Y en las conmemoraciones del 18 de octubre y del 12 de noviembre vamos a procurar que haya un sentido de identidad. Los hermanos todos saben que el Zulia Maestre ha extendido una cierta parte de su enseñanza. Ha suspendido. ¿Cómo? No quiero decir que... Es decir, quiero señalar, estaba señalando que el Zulia Maestre en sus pinturas ha dejado una serie de enseñanzas aparte de su calidad artística, de su calidad pictórica, en que fue llamado un pintor incomparable por Madame Frédéric del museo o de la Galería Municipal de Renoir en Niza. Pero también es un mensaje que lleva el contenido, el simbolismo que tiene bastante diluido, a veces muy pequeñito, así como usa las minúsculas o letras más pequeñas en su literatura para lo más importante. Procuré en la música tratar de remontar al alto Prakriti de la música a través de la sinfonía, de la música sinfónica o de la sinfonía Oriente y Occidente, por ahora. Y con ello quiero señalar la importancia que veíamos que le daba el Zulia Maestre al arte. Inclusive uno de sus 7 grandes mensajes está dedicado al arte en la nueva era. Así como el primero a la venida del gran instructor del mundo, el segundo a los centros iniciáticos, el tercero a los misterios revelados, el cuarto a ciencia y religión, al quinto misticismo del siglo XX y al sexto el arte de la nueva era y el séptimo yogi-yoga-yogismo. Hay que valorar esos temas. Y no verlos como una curiosidad de documentación. Eso está bien para el público lector. Pero nosotros ya no somos público lector. Necesitamos acostumbrar nuestra mente a cuando leamos, miremos. La lectura rápida que se enseña muchas veces para lecturas comerciales, o para leer periódicos, o para las revistas, o para leer mucha correspondencia,
esa lectura rápida no nos interesa. Mal acostumbra nuestra mente a ver las cosas con superficialidad. Y nada más para encontrar el dato. Nos interesa que cuando leamos sepamos mirar. Que cuando veamos sepamos mirar. Hay que saber mirar, hay que observar, hay que saber percibir, porque si no, no vamos a llegar bien al boom de la percepción de la realidad. El discipulado modelo de la ñana para la bhakti al maestre es en extensión, pero es en profundidad. Es en extensión en la relación con el mundo, pero es en profundidad, en la penetración de la esencia. Hasta por ello hay el boom de la desaparición de las formas visibles, no porque dejen de existir, sino porque tenemos que ir más a la esencia de las cosas, de las personas, más allá de su forma. Su capacidad en todos sentidos, inclusive en la defensa misma, aun cuando es el sexo débil, pero yo creo que deberíamos ver la posición equilibrada de la mujer con el hombre, de esta manera que me parece acertado que en esta ocasión la guardia sea en su mayor parte femenina. Y recuerden que una de las características que vamos a tener en la línea vertical de la cruz es cumplir con lo que señala el Surya Maestre, que la iniciación se hace posible también para la mujer en mayores grados que el segundo. Claro que ello representa una revolución en los conceptos iniciáticos. ¿Pero por qué? Porque en la era de Piscis las asociaciones fueron fundamentalmente de hombres, y porque la misma GFU inicial, a pesar de lo dicho tan claramente por el maestre en sus circulares, desde las primeras circulares que lo indicó, tanto mis condiscípulos, mi condiscípulo de los Zar como mis condiscípulos del Querer y el Callar, se pronunciaron porque la mujer no pasara por el segundo grado. Hay muchas cosas muy profundas que nos diferencian en el cumplimiento de la obra del maestro, y por eso en esta ocasión yo quiero decirles que pienso que en muchos sentidos la gran línea vertical de la cruz va a tener que cuidar su autenticidad, su preservación también. Para preservar la obra del maestre tiene que ser como el roble, que tiene una gran estructura sólida y fuerte para cuidar su savia.
entonces nos vemos a las 9 con el acuario. Hay una estructura, una organización, una esquematización para que a medida de que se vaya avanzando en las cámaras, además de encontrar una enseñanza y una fuente de realización del ser en la trascendentalidad de la línea vertical, así también debemos tomar en consideración la organización de algunos de nuestros organismos del cono de luz, sobre todo tomando en consideración varios factores. Así como el discipulado modelo no se podía haber dado antes, así como la cima de la gran línea vertical de la cruz no había sido posible darse antes, así como la FIS no había podido darse después de la desaparición del sublime maestre, y así como la Magna Fraternitas Universalis, la Fundación Serra y Nobel Ferrier, no había surgido como un corte, como una toma de la verdadera GFU, como un surgimiento necesario, indispensable. Así también habrá que reforzar la Asociación para la Preservación de la Obra del Maestre en Europa, puesto que ya ha cumplido funciones interesantes en 1979 y en 1981 sobre todo, en relación con la oficialización del monumento del maestre y el reconocimiento del gobierno francés como gloria de Francia. Así también, como vemos que nos apartamos de una serie de formaciones y de iniquidades, de equivocaciones, también se hace indispensable comprender que en el campo de la organización ya tenemos las personerías jurídicas de la FIS extendidas en casi todo el continente. Faltan 3 o 4 países que no han sido hasta este momento decisivos, aun cuando hay uno importante que está pendiente, que es Chile. Así también Iglesias ya tiene su personería jurídica en diversas partes, y es indispensable que la Fundación Orden del Acuario tenga su personería jurídica en los diversos países para que esté protegida la iniciación. Se viene una época en que nosotros tenemos que salir adelante en los diversos organismos con una organización moderna, es decir, en donde haya un asesoramiento en la computación, donde haya una serie de servicios
en función de una eficacia y una eficiencia en la cual no podemos basarnos exactamente a las estructuras dejadas por el Sublime Maestre en la GFU inicial. Podemos conservar ciertos números simbólicos, como fue el que sean 12 miembros del Consejo Superior Mundial. En el caso de la Fundación Cerrenola de Rier Magna Fraternitas Universalis. Pero el modus operandi tiene que ser muy diferente. Tiene que ser muy diferente porque debe haber centros regionales que sean de gran importancia, como se perfila Cuenca, Medellín, Mendoza. Centros regionales que tengan una función agilizante de la vis o de alguna manera coadyuvante en alguna otra de las instituciones del cono de luz. La organización no podrá ser exactamente demasiado mecánica, pero sí en sus servicios. Los servicios deben estar bien organizados, no solamente por una fluidez. Si bien es cierto que tenemos la experiencia del Consejo Supremo y de haber dirigido la GFU durante 10 años y de haber sido dignatario de la GFU inicial tantos años, esto ha dado ciertamente una gran experiencia, pero también una gran experiencia en cuanto a no repetir ciertos modelos iniciales que naturalmente el Sublime Maestre había creado para su época. Cuando el Sublime Maestre fundó la GFU inicial en 1948, propiamente las grabadoras apenas comenzaban, la televisión apenas si se vislumbraba lejanamente. Los medios de comunicación, la informática, la computación, estaban todavía en un proceso gestativo. Por lo tanto, fue creada con una dimensión más bien propia de la mitad del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Claro que el Maestre tenía la visión de la organización fundamental, pero también a ello se conjugan otros factores. Él llegó a Venezuela no al medio culto de Venezuela. Él llegó a Venezuela no al medio preparado de Venezuela. Y lo digo con toda certeza, ya que por mi parte procuré situarme en determinados medios de la ciencia, la educación, la cultura, la música, y me di cuenta de que el paso del Maestre había sido más bien, salvo contadas excepciones, me refiero a quienes se dedicaron a él en un medio subcultural,
Hay que tomar que él venía de Europa con una enorme preparación y al mismo tiempo con un sentido de que las cosas estuvieran un poco más a la manera europea que a la manera que vivió en Latinoamérica. No le tocó a él conocer los niveles más avanzados de Venezuela. Luego hubo la circunstancia de que sus primeros discípulos siguieron cultivando la institución en ese medio, salvo contadas excepciones. Hay que comprender todas estas circunstancias. Cuando nosotros abrimos el área universitaria en 1970 en Lima, Perú, el 24 de mayo, lo hicimos precisamente también para fomentar una comunidad que permitiera tener mayor preparación cultural, intelectual, de avanzada, y que ello pudiera cambiar el nivel en que se encontraba la GPU inicial. Pero, ¿para qué decir que ello fue encontrando una persistente resistencia hasta llegar al punto de evitar que los niños estudiaran en la escuela y que los que llevaban una carrera continuaran en ella? Ni qué decir en las metodologías. Yo creo que es necesario que se tomen en cuenta estas circunstancias. De manera de que cuando llegamos en Perú en 1965, ya había habido la circunstancia de toda la sintomatología que pudimos observar desde 1953 al final, desde el 3 de diciembre del 53. Por lo tanto, al llegar 12 años después a Perú, ya llevábamos 12 años en que, conforme las cartas del Sublime Maestre y la sintomatología general de la institución, el diagnóstico que se podía considerar era un diagnóstico que conservaba en cierto modo, el espíritu subcultural que en un principio encontró el maestro. Claro que sus obras no tienen nada de subcultural, pero hay que saber con qué nivel se lee un libro, por magnífico que sea. Un libro está limitado a quien lo lee. Un libro, por sabio y luminoso que sea, está limitado a la visión de quien lo estudia. Por lo tanto, cuidamos que la editorial Diana siguiera editando las obras del maestro. Vimos la necesidad de la exégesis que tanto nos pedía el Sublime Maestre, porque veíamos que no solo que la obra y la exégesis
estaban unidas como la Torah está unida al Talmud, a la Mishnah y a la Haggadah en la tradición hebraica. Nosotros, por lo tanto, a partir de nuestra reunión en Lima, tenemos que considerar muy nuevas directivas. Podemos tomar el espíritu con que el Sublime Maestre dejó las estructuras fundamentales. Doce miembros de un Consejo Superior Mundial es pertinente, puesto que el número 12 corresponde a los misterios mayores. Y si la GFU inicial con sus misterios menores lo tiene con mayor razón la verdadera GFU que se viene con nosotros. Y hay cuatro cargos principales, como es el inspector general, el administrador general, el administrador delegado y el inspector delegado. Pero a partir de ello, ya en el número de servicios, ya tenemos que considerar que el mismo Sublime Maestre decía que se necesitaban más servicios y que la obra era una elaboración constante. Esta elaboración constante fue llevada a cabo en haber creado un área universitaria, un instituto de investigación, el haber implantado la MIS legalmente en América y en Europa. Pero en cuanto a la funcionalidad interna, me refiero a la parte netamente organizacional, tenemos que tener criterios modernos, criterios de una elaboración constante. De ahí que el planteamiento del cono de luz a la larga no va a ser complicado, sino va a ser funcional. Porque en primer lugar nosotros no vamos a trabajar nada más para grupos pequeños, sino para funciones múltiples y para proyecciones grandes también. La reunión de nosotros aquí en Lima tiene un significado muy especial. Si en la orden tenemos ya más gafas que lo que ha tenido la GFU inicial en toda su historia, y tenemos un número de Getuls que en ningún año de la GFU inicial llegó a darse, y Genianes ni se diga. Ya nuestra reunión aquí en Lima ya revela que estamos en una nueva dimensión y vamos a aplicarla mucho más en nuestros viajes por Europa, por América, donde indudablemente se va a completar, si no una cantidad igual de hermanos, sí una cantidad considerable.
En la parte de los organismos, es indudable que necesitamos establecer nuevas pautas. Seguramente necesitamos aumentar, que surja el servicio de computación, que surja el servicio de informática, y las reuniones de nuestros hermanos de computación están dando frutos magníficos, según me informa nuestro hermano Jesús José Miguel de Porronda. Y hay lugares donde verdaderamente pueden ser un punto de apoyo y además una conexión para esa realización. Necesitamos nosotros tener una fluidez, porque se necesita, ya que hay una humanidad que está anhelando la enseñanza y también las diferentes proyecciones que tienen los organismos del cono de luz de la obra del Maestro. Además, el discipulado modelo de mañana para la Bhakti al Maestro va a preparar individualidades en forma verdaderamente trascendental, hasta el punto que dentro de 5, 10 o 15 años va a haber tanta distancia entre la GPU inicial que dejamos y nosotros, que vamos a pertenecer completamente a otro nivel de actividades, otro universo. No hay que olvidar y hay que ir preparados para ello, que mientras no se fatiguen nuestros detractores horizontales, mientras no se fatiguen inútilmente, los vamos a tener atacando deleznablemente con propagandas, pero eso no nos debe preocupar. No olviden aquella anécdota del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, en que iba Sancho acompañando a Don Quijote. Don Quijote iba en su Rocinante, en su camelo, en su caballo, y Sancho Panza iba en su asno. Cuando unos perros salieron a ladrarles, y naturalmente Sancho, como iba en un asno, pues no le quedaba más remedio que subir sus piernas para que los perros no le mordieran. Pero como los perros seguían enfurecidos, llegó el momento en que clamó a su señor. Le dijo: Señor, que estos perros nos asedian. Y entonces Don Quijote, con toda serenidad y sin preocuparse en lo más mínimo, le dijo: es que pasamos, Sancho. Es decir, es que pasamos, quiere decir, es que ellos quedan allí, en la tierra de sus ladridos,
Y nosotros seguimos. Y es que pasamos. Quiere decir que no nos detiene. De todas maneras, en algunos casos va a ser conveniente la contrapropaganda. En primer lugar, el libro del reajustamiento va a ser muy conveniente que llegue a estar en librerías, y por eso considero muy pertinente la gran labor que han hecho los que han editado el primer tomo, como es Julio Salazar del Salvador, como son los hermanos de Arequipa, y como fue los hermanos de Trujillo. Y que se preocupó grandemente Frida Ellner, como también el hermano Alberto Alba. Y también ha sido formidable la edición que ha surgido en República Dominicana, Julio Salazar en El Salvador, también la edición que han hecho la hermana Ida y el hermano Álvaro y Lino en El Salvador, de la declaratoria de la rectoría. En el caso del libro del reajustamiento, los dos tomos, debe estar siempre también en las librerías, porque eso le baja la guardia a nuestros detractores, y porque los hace despertar a muchos de ellos, a quienes no tienen, por supuesto, informados, de tal manera que viene a ser como un elemento de necesaria defensa. Es decir, no aquellas cosas que les llevemos al seno de sus centros, sino aquello que vean individualmente por las calles, y que unos a escondidas y otros públicamente comiencen a adquirir y comiencen que inclusive habría que escoger ciertas librerías que estén cerca de sus centros. Ahí, para que ellos, cada vez que pasen enfrente, primero lo miren de reojo, y de tanto pasar terminen por comprarlo y terminen por verlo. Entre otras cosas, para que las fuerzas de choque, porque no pueden llamarse de otra manera, que las fuerzas de choque que mis condiscípulos organicen sean diluidas en su cimiento ideológico. De ahí que me parece indispensable por lo tanto la edición que piensa hacer la República Dominicana nuevamente del segundo tomo me parece que es urgente, y ojalá que en El Salvador puedan emprender una mayor amplitud del primer tomo, para que también luzca en los escaparates. Ello también nos ayudará a nosotros, porque los hermanos nuevos que tengamos no carecerán. Nosotros tenemos que tomar grandemente en cuenta que no basta la literatura del maestre para nuestra defensa,
Nosotros necesitamos nuestra propia literatura, no solo en defensa, sino en orientación. Ese aspecto de la editorial que no hemos contemplado todavía, porque han estado en reuniones previas con nuestro hermano Enrique Cuchán, y él tuvo que salir y se ha aplazado, ahora ha regresado y seguramente se va a iniciar la próxima semana las reuniones al respecto de la editorial. Nuestra contrapropaganda debe ser una contrapropaganda serena, segura. Nosotros debemos ser como la roca vertical que vuelva a espuma el empate de las aguas horizontales. Las aguas horizontales van a querer inundarnos, pero hay que recibirlas con la roca vertical de nuestra seguridad, conceptualización y claridad y solidaridad de nuestra identidad. Es nuestra identidad la que debemos cuidar como uno de nuestros mayores patrimonios. Es un intangible que cuidar. Es un intangible fundamental la identidad. Pero al mismo tiempo el saber debe ser un saber organizado. Y que acudamos a los sistemas más modernos, y que por lo tanto también en los sistemas de correspondencia. Yo quiero felicitar a nuestros hermanos de computación que estuvieron reunidos anoche y en esos días. Me ha platicado el hermano José Miguel Esborronda acerca de lo que han tratado. Me siento encantado y convencido, tanto para los sistemas de correspondencia en distintas partes, como para los sistemas a seguir del Foxbase y otros, para tener bien organizado nuestro trabajo y fundamentalmente nuestras comunicaciones. Nosotros no podemos pensar en una manera un poco a la antigua. Nosotros tenemos que ir en los caminos de mayor avanzada en la organización. La misma tradición iniciática tiene que estar plenamente ubicada en la nueva era y tomar en cuenta las enseñanzas del pasado. Tenemos también que estar pendientes de Australia. En mis ratos libres, entre comillas, que estoy teniendo, algo así como a las 5 de la mañana, o en algún otro momento, estoy avanzando en la parte de Australia tan importantísima. Para Australia se necesita el inglés y está a 180 grados de América. No es cualquier cosa ir o venir. Los australianos, por cierto, tienen una manera muy sui generis porque no quieren estar tan influenciados de Europa
ya es un hemisferio austral. Y ellos tienen cosas como las siguientes. El teléfono para llamar a otros continentes es baratísimo. Hasta el punto de que una llamada a América de unos 3 minutos no cuesta más de 4 o 5 dólares. Cuesta más llamar de aquí a Ecuador. Pero en cambio, ellos no están muy preocupados porque el mundo vaya hacia ellos. Ellos sí les interesa dirigirse hacia muchas partes. Ya terminó la etapa en que recibían inmigrantes. Pero el Zulia Maestre estuvo allá y también va a ser conveniente. Y a nosotros nos corresponde también tener una cierta función hacia allá. Claro que no lo podremos hacer inmediatamente porque primero tenemos que crecer en América y en Europa. Cuando me di cuenta cómo eran los mares del sur, yo me imaginaba que todo era como las islas de Tahití y el Hula Hula. Y resulta que tienen grandes universidades y grandes aeropuertos. Aún las islas más pequeñas. Es una sorpresa, es otro mundo el porvenir. Pero que no se dan a conocer. Primero porque están tan lejos y segundo porque no les interesa. Inclusive cuando fue el presidente Reagan a querer llevar sus misiles e iba a ir reforzado por la reina de Inglaterra, Reagan se tuvo que regresar con su música a otra parte. Ellos no estaban interesados, no era su mundo, no les interesaba un misil. Y la reina tuvo que cambiar sus planes porque iba a dar un tiro al aire. Es otra dimensión diferente. Claro que no es fácil. Pero con esto quiero señalar que nosotros tenemos que tomar en consideración nuestra labor en grandes dimensiones. Hay que comprender que el mundo es ancho. Y como decía Ciro Alegría, el escritor peruano, es ancho y ajeno. Nosotros hemos estado conformados a grupos muy pequeños en todas partes. Eso se debe al tipo de formación cerrada, no que dio el Sublime Maestre, porque el Sublime Maestre simplemente en circulares enviaba datos de todas partes del mundo, hasta de Singapur. No fue el espíritu que dejó el Sublime Maestre. Era la persistencia de un mundo subcultural que buscaba que la luz llegara solo por una hendedura. Nosotros tenemos otra proyección, otra dimensión. Por mi parte les voy a dar el ejemplo de que en un año voy a recorrer
quién sabe cuántos miles de kilómetros. En una ruta que nunca la había tenido. De esta manera que vamos a cubrir esas distancias para fortalecer